Sindicato Mexicano de Electricistas. México ante la encrucijada energética es el foro realizado en la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano. Las horas transcurrían y el tiempo se hacía limitado para la discusión y el análisis que los trabajadores, académicos y legisladores abordaban con respecto a la privatización de los energéticos. Debatir las reformas que se están promoviendo desde el Pacto por México no es cosa de llevar la contraria, sino de conocer las razones por las cuales estas reformas pueden llevar a la quiebra de la economía del país. Cuando hablamos del petróleo estamos hablando de la mercancía más comprada y vendida durante todo el siglo XX en el mundo. No es cualquier objeto, no es nada más la gasolina como generalmente nos hace la conciencia o el sentido común entenderlo. Se trata además de uno de los pilares básicos de la industria militar, farmacéutica, química, automotriz, de construcción en todo el mundo, y es el núcleo que permite la producción del sistema mundial y que por eso mismo se ha convertido en clave para la conservación del hegemón imperial norteamericano, y que además de todo esto, ya entrada la segunda mitad del siglo XX, ha sido clave en las bolsas financieras como dinero de crédito y ha jugado un papel muy importante como dinero de crédito, capital financiero, y ha permitido la especulación financiera a nivel mundial. Para nosotros como Universidad Obrera, primero que nada, ubicar el problema del petróleo tiene que ver con una identificación histórica, con entender desde dónde viene el petróleo y de cómo la afrenta que hemos vivido se refleja desde los esfuerzos que se han hecho particularmente en Estados Unidos por socavar la soberanía y la independencia de México, no solo en los últimos años del neoliberalismo, sino desde el primer despojo territorial de los años 50 del siglo pasado. Nos despojaron de la mitad del territorio. Es una zona en la que hay unas de las reservas petroleras más importantes del mundo. Ese primer despojo es clave para entender el problema del petróleo. Luego de esto había que reconocer que el tema del petróleo ha tenido importancia tan grande que empresas petroleras norteamericanas están coludidas con el asesinato del presidente Madero. Y además, ya para terminar esta reconstrucción, pequeña síntesis, apuntalamiento histórico, es que justo el mismo día que los candidatos a la presidencia venían cerrando sus campañas, el presidente ejecutivo de ExxonMobil da unas declaraciones en Estados Unidos en las que amenaza, ofrece, o como ustedes le quieran llamar, su cooperación con el próximo gobierno, cuando dice que ExxonMobil, la petrolera más importante de todo el mundo, estaría interesada en invertir en el sector del petróleo y del gas de México, pero solo si el gobierno mexicano permite que la compañía sea dueña de algunas reservas energéticas. No está de más que el presidente de la compañía petrolera más importante, en un momento fundamental en el cierre de las campañas, haya lanzado su voto público por cómo debería de darse el desarrollo energético en México, y que realmente algo de lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con eso. Y además, algo menos conocido, pero muy importante, es el dictamen que un conjunto de personalidades internacionales hizo el pasado mes de mayo en Ciudad Juárez, en un tribunal ético independiente, el Tribunal Permanente de los Pueblos, cuando dice: el tribunal considera que las organizaciones sociales mexicanas deben estudiar detenidamente los mecanismos posibles para plantear la retirada de México del Telecán. Entre ellas, dan algunas sugerencias. Se pueden señalar tentativamente la denuncia del tratado, la invocación de una norma jerárquicamente superior, como es el principio del respeto a la dignidad humana basada en la igualdad y la no discriminación,
y concentrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles e internacionales de derechos humanos, como son la nulidad del tratado, la realización de un control de constitucionalidad del tratado, la identificación de la existencia de vicios insanables en la celebración y aprobación del mismo tratado, y la promoción de iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios u otras formas de expresión social que puedan darse. Creemos que el tema del petróleo necesita de la defensa de todos los mexicanos y las mexicanas, necesita que entendamos que lo que nos están quitando es las posibilidades de desarrollo del país, la riqueza del país. Nosotros generalmente cuando le reclamamos a los diputados, a los políticos, cuando en la calle alguna autoridad comete una arbitrariedad contra nosotros, siempre le gritamos, es que te pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Realmente sí pagamos con nuestros impuestos a las autoridades, pero también les pagamos con nuestras riquezas, porque las riquezas, el petróleo, el gas, son de todos y de todas. Entonces realmente deberíamos decir, exigirle a los gobernantes que cumplan, que defiendan la soberanía nacional, que defiendan los intereses del pueblo, porque les pagamos con nuestro petróleo también, no solo con los impuestos. El problema del petróleo, del gas, ahora se cruza de manera directa con el problema de la seguridad nacional, con el problema de lo que le llamaban la guerra contra el narcotráfico. Es un problema en el que los cárteles de la droga no son solo cárteles de la droga, son cárteles que están involucrados con el robo del petróleo, y en general ya no roban solo crudo, de hecho crudo es lo que menos roban, ¿no? Roban más. Creemos que además de esto va a ser importante poner en el centro las políticas públicas que incluyan la participación ciudadana. Un tema como este no se puede discutir solo en las cámaras, lo debe de discutir la ciudadanía, debe de empezarse a trabajar ya iniciativas de reforma, de consulta ciudadana, de referéndum sobre este tipo de cuestiones. Es imperante que desarrollemos esto. Creemos que en el tema del petróleo pues necesitamos que la transformación del crudo sea por manos mexicanas y para los mexicanos. Se debe de desarrollar de mejor manera la industria petrolera, petroquímica nacional, que es una demanda que ya se ha dado mucho tiempo. Se debe de reestructurar Pemex en una sola empresa. Debemos desarrollar la petroquímica en México, que la han dejado de lado desde hace ya muchos años. Creemos que eso, más allá de las iniciativas legales, nosotros como mexicanos y como mexicanas nos tiene que quedar claro que debemos exigir el desarrollo nacional de la petroquímica, porque las potencialidades que nos da la petroquímica son fundamentales para la creación y la revitalización del mercado interno en México, que ha sido completamente socavado, que el petróleo en México debe de ser la riqueza, el procesamiento del petróleo debe de ser de los mexicanos. Entonces nosotros creemos que también se debe de hacer una reforma fiscal. Pemex no puede seguir cargando sobre sus hombros toda la carga fiscal que no pagan las empresas. Hay un dato de John Sachs Fernández que dice que en los últimos 12 años Pemex aportó al fisco 6.412.700 millones de pesos, que es decir, el 53.4% de sus ventas, mientras que las 30 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores solo pagaron por impuestos 123.884 millones de pesos, o sea, su 4.5%. Mientras Pemex paga más de la mitad de sus ganancias, las empresas transnacionales pagan 4.5%. Entonces creemos que es muy importante esto, creemos que debemos de defender que no se eliminen los subsidios a la gasolina. Creemos que esta nueva afrenta va relacionada con la reforma laboral, que va relacionada con el conjunto de reformas que están lesionando la soberanía que se enunciaron en el Pacto por México. Y bueno, tal vez pondríamos en duda, tal vez esta reforma, como en el conjunto de reformas, sí nos van a llevar al primer mundo. Es posible que nos lleven al primer mundo, pero como migrantes, ¿no? Que nos obliguen a salir del país, que nos obliguen a huir, que la carga migratoria que ya se está haciendo cada día más fuerte sea aún mayor.
pero con unas nuevas condiciones en las que la política de seguridad norteamericana se vuelve más cruentas en contra de los expulsados del territorio nacional. Y bueno, creemos que es importante entonces que este tema del petróleo se haga de todos y de todos, y que las intervenciones que vamos a escuchar aquí de todos los demás investigadores, de los trabajadores del petróleo, deben de ser un piso común para todos para rescatar y para defender el petróleo y el sector energético, que es de todos y de todos los mexicanos. Antes se decía que todo lo que nosotros teníamos y las empresas del Estado eran unas empresas que empezaron a acabarse los recursos de nuestro país, decían entre comillas. Es decir, más de 1000 y pico de empresas creadas gracias a la revolución que iniciaron la expansión de la planta productiva de este país en todos los sectores, y que la mayor parte de los trabajadores de esos sectores, gracias a esa nacionalización y el tener esas empresas a cargo del Estado, el Estado tenía lo suficiente para seguir creando infraestructura. Es decir, tuvimos Teléfonos de México y creamos toda una infraestructura que después se la regalamos a SNIM, creamos los ferrocarriles y después permitimos que los pudieran desaparecer y en todo caso vender a empresas extranjeras. Tuvimos nuestra propia infraestructura eléctrica y permitimos que a través de engaños de qué es lo público y qué es no público se modificaran las leyes secundarias para que entonces las empresas privadas, principalmente españolas, volvieran a colonizarnos ahora en una forma diferente, una colonización industrial, ya no a base de la esclavitud, sino ahora nos esclavizan industrialmente hablando. Y entonces esto trae como consecuencia que debemos decir entre todos nosotros qué diablos vamos a hacer a partir de hoy. ¿Hasta dónde vamos a permitir que sigan ese tipo de políticas que dice, como es muy caro el contrato colectivo de trabajo de esta empresa, como es muy caro los trabajadores de esta otra empresa, como resulta ineficiente mantener a cargo del Estado las empresas, hay que venderlas, hay que privatizarlas. Y ahora resulta que lo que recaba el gobierno es menos, y cada día hay menos hospitales, cada día hay menos escuelas, cada día hay menor posibilidad de poder tener mayores empleos permanentes o formales, como les llaman en la ley, y entonces hay que mandar a todos los mexicanos al desempleo. Eso es lo más eficiente. Y hoy, como ustedes se dan cuenta en el panorama, no solamente es el asunto del sector energético, ¿qué va a traer como consecuencia el entregar el sector energético a las transnacionales? Finalmente, si no hay gasolina, si no hay electricidad, no puede funcionar prácticamente nada, y si los precios siguen subiendo, están desmantelando la educación, están desmantelando la alimentación, están desmantelando todos y cada uno de los beneficios que justamente deben de tener todos los mexicanos para tener una vida digna, y además un salario remunerador, y además que les alcance para darles a las próximas generaciones, que son nuestros hijos o nuestros nietos, un futuro mejor. O sea, eso es lo que está en juego con esta reforma energética. Por eso el sindicato dice no a ningún tipo de reforma que vaya encaminada a privatizar el sector energético. Entonces, ha habido un desmantelamiento del proceso del trabajo en el área comercial de Comisión Federal de Electricidad, que le permite estar estimando recibos, permite estar cobrando en forma indiscriminada la energía eléctrica sin que haya quien les ponga un alto, ni mucho menos las autoridades que están para la protección de los propios usuarios en el caso de suministros continuos, como es el caso de la electricidad, las telecomunicaciones, el gas, etc. No hay quien les ponga un freno. Y además de ello sería interesante entonces decir, bueno, pues vamos nosotros a renacionalizar la industria petrolera, la industria energética en todo su aspecto, para entonces volver a empezar lo que empezamos en los años 30.
o desde después de la revolución, a tener una infraestructura propia, a volver a renacionalizar nuestras empresas, y por lo tanto la propuesta del sindicato es precisamente enfrentar la reforma energética con reformas nuestras, en el caso del sector eléctrico. Ya los trabajadores petroleros seguramente darán cuáles serían sus propuestas en ese sector, en el sector petrolero, pero en el caso de nosotros lo que les estamos proponiendo es que enviemos como respuesta a esa reforma, en el caso de la electricidad, reformas que sean nuestras. Y en este caso el sindicato está pidiendo que nos acompañen todos y cada uno de ustedes a que llevemos al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que permita garantizar como derecho humano la energía eléctrica. Hay convenios internacionales ya firmados, en el caso particular de las mujeres, que han venido ellas reclamando sus derechos, en donde ya está establecido que su casa y la energía eléctrica que en ella se ocupe es derecho humano, pero no está establecido para todos en lo general, y por lo tanto el sindicato ha terminado, conjuntamente con un grupo de compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios y de la Red en contra de las altas tarifas que operan prácticamente en todo el país, una iniciativa que establezca que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad, y que el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica a través de una tarifa social justa. Esa iniciativa ya está terminada, es para modificar el artículo 4 de la Constitución y que se garantice como derecho humano la energía eléctrica para todos los mexicanos. Y esta garantía tiene que ser a través de una tarifa social. Vamos a lanzar una campaña nacional de firmas que establezca estas condicionantes, o que ya tiene establecidas estas condicionantes, y entonces a veces cuesta mucho trabajo que cada uno de nosotros podamos participar en algunos eventos. No se trata solamente de venir, escuchar, sino cómo participamos. En el sindicato vamos a tener los formatos, los vamos a subir a la red de la campaña nacional de firmas, y ahí los vamos a estar recepcionando para que esa iniciativa poderla llevar al Congreso y que con millones de firmas esto sea aceptado y poder llegar a esa conclusión de poder manifestarnos en el sentido de que queremos que la energía eléctrica se reconozca como derecho humano. Bajo esa circunstancia, también la solicitud de la tarifa social es que sea con tasa cero, es decir, que no lleve impuestos. Es posible, y dinero para hacerlo hay, porque las plantas ya están, ya existen, ya generan, no se paga más que el cargo de compartimiento, y finalmente su precio ya tiene incluido todo esto, y es en promedio de ambas actividades, hidroeléctrica y geotérmica, es aproximadamente de 60 centavos. Nos tienen y necesitamos que nos acompañen para llevar esto al Congreso. Necesitamos que nos ayuden, cuando menos cada mexicano, a decir, bueno, yo me voy a comprometer a ayudarles a llenar una hoja de firmas, cuando menos. Las hojas, dependiendo del tamaño, oficio o carta, tienen entre 75 y 40 firmas cada hoja. Imagínense si cada mexicano nos comprometemos a llevar esto y llevarlo al Congreso, estaríamos teniendo la oportunidad de contraponer ante ese tipo de eventualidades como la reforma y la apertura al sector energético nuestras propias propuestas de lo que en este momento actualmente queremos. No se trata de hacer una contrarreforma, ni mucho menos, sino básicamente informarle al Congreso que sí hay posibilidades de cómo a los mexicanos darles un trato no diferente a todos los demás, no diferente a las industrias, sino cumplir con el mandamiento constitucional que establece que es de carácter social, que es un servicio público y que además tiene que estar a cargo del propio Estado, no puede ser diferente. Debemos de nosotros decir, por millones, el pueblo no está de acuerdo en que se reforme el sector energético.
No estamos de acuerdo en que haya modificaciones a la Constitución. No estamos de acuerdo en que haya modificaciones a las leyes secundarias, excepto aquellas que permitan que creamos y poder crear nuestra propia infraestructura para el beneficio de los propios mexicanos. En el 2006 Pemex fue la segunda empresa productora de petróleo del mundo, fue la más importante en el 2006, y ahora no tenemos más que una empresa totalmente endeudada a través de las políticas administrativas de este país, que tienen que estar de acuerdo a los organismos internacionales por todo lo que les debemos. De tal suerte que el sindicato dice: hay que reinvertir en nuestras propias estructuras, hay que darle toda la capacidad al Instituto Mexicano del Petróleo para que siga dando la posibilidad que tenga que dar. Hay que darle a nuestros propios trabajadores petroleros las posibilidades de poder demostrar, como lo hicieron después de la expropiación, que sí pueden, que sí tienen los conocimientos, que sí tienen la tecnología, que sí tienen todas y cada una de las posibilidades de poder llevar una empresa exitosa en este país y darle a este México, conjuntamente con la industria eléctrica, lo que necesitamos, que es un mayor progreso, que es una mayor seguridad, que es la posibilidad de que todos los mexicanos, pero además las próximas generaciones, vivan con dignidad, porque eso es lo único que podemos perder, la dignidad, y es lo único que no podemos permitir se pierda. A eso nos llama el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Los últimos años hemos visto cómo se viene violando la Constitución a partir de la modificación de las leyes secundarias, por la gran hipocresía de que se le respetaba la Constitución. Por ejemplo, en materia de electricidad, que aquí se acaba de comentar, en el TLC, Tratado de Libre Comercio, empieza otra vez la nueva ofensiva. Ahí se establecen ciertos principios en materia de electricidad, no de petróleo. Petróleo consideraron los estrategas de estos intereses que había que ir poco a poco. Pero en materia de electricidad sí se establecieron ciertos principios que Salinas retoma y le permiten hacer la reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Con toda una serie de hipocresías, el concepto de servicio público lo altera, pues la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público está reservado al Estado. Entonces fácilmente Salinas de Gortari inicia esta reforma a la ley diciendo en la exposición de motivos que se respetaba escrupulosamente la Constitución, y reforman el artículo de servicio público, el concepto. Entonces dicen, pues no es servicio público importar o exportar electricidad, no es servicio público generar electricidad para el propio consumo, no es servicio público, y empiezan a hacerle agujeros a la ley. Con esto que hicieron, con esto que hizo Salinas en su momento, el 50, casi el 42% de la generación de la electricidad en este país la generan empresas extranjeras, con violaciones a la Constitución, pero estableciendo las leyes secundarias todo el camino y su aplicación inmediata. Una vez que Salinas promulgó esa reforma que impulsó, empezaron a dar permisos a las empresas españolas, todos ellos vinculados a los grandes sistemas financieros de los grandes centros de financiamiento internacional que están en Estados Unidos, en Inglaterra, Lo mismo está ocurriendo en el petróleo. Ahora, lo que se está planteando, decía yo, después de la reforma del 2008 de Calderón, que repito, y es importante, aprobaron el PAN, el PRI y el PRD. Y esto hay que tenerlo siempre en mente, porque ahí están en el pacto los tres. Son la Santísima Trinidad del Congreso de la Unión. Entonces ya hay ahí un antecedente muy claro. Les decía yo que ya está la iniciativa, aunque dicen que no existe iniciativa, que hay un falso debate. No, ya está la iniciativa y la podemos perfectamente interpretar de lo que ha dicho Peña Nieto en
diversas ocasiones, sobre todo desde que tomó ya el cargo en sus funciones a los diversos países en el mundo, está en el pacto. En ese pacto están los compromisos, 50 y tantos, más o menos 7, 8 compromisos, están con eufemismos, claro. No lo dice claramente, porque solamente uno que no tenga la menor idea de lo que dice la Constitución no puede entender que ahí en ese pacto está perfectamente establecido lo que quiere. Está también en el último Plan Nacional, en el último texto, o sea, el primero de Peña Nieto, el Plan Nacional de Desarrollo en el sector de energía, que es un capítulo muy pequeño. Ahí está ya anunciado que se necesita un cambio en la Constitución, sin decirlo así. Por eso les digo que lo importante es cómo combatir, cómo informar por encima de estos golpes que estamos recibiendo. Es clarísimo, ¿no? Es decir, todo lo que vamos a sacar el currículum del señor Cárdenas y el discurso que va a dar a Washington, animando a todos para que lo hagan, pase lo que pase en las calles de México, que quiere decir, pues habrá la represión necesaria, no se preocupen, hay que hacerlo. Un mexicano y tiene un gran valor político, dice, tomar esta posición, pues no puedo yo ir con ustedes a pedir otra primera página de reforma. Por eso, este es un asunto de movilización ciudadana, es un asunto de responsabilidad de todos ustedes que aquí están y que le dedican su tiempo al tema y que están preocupados por el país. Necesitamos trabajar, necesitamos ir a convencer en todos lados a los mexicanos de lo que está pasando, enseñarles que Peña Nieto está traicionando al país, engañando, para esperar, como ya lo vimos en 2008, al momento oportuno, dar el golpe, pasarlo sin lectura, sin nada, sin debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y se acabó. Esto es lo que tenemos que tener en la conciencia, esto es lo importante. Esto es lo que nos lleva a decirles nuevamente, si no hay una movilización popular que es democrática, ¿verdad? Porque la manifestación del pueblo es lo más democrático que puede existir, pero ya está el señor Pardiñas diciéndoles, no importa que salgan a la calle, duro con eso, vamos a pasar por encima del pueblo, vamos a pasar por encima de todos, y la televisión va a decir que esto es una muy buena movilización que ya era necesaria, y nadie se va a enterar. Como nadie se enteró en el 2008 que abrieron, le dieron facultades a Pemex para contratar todo, y ya está contratando en contratos que nadie conoce, y ya está saturado el país de empresas petroleras norteamericanas, empresas, etc. Lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer para que este país deje de tener el derecho de usar su territorio, porque una vez que entren estos y tengan concesiones, pues ya estamos en el campo de seguridad energética de los Estados Unidos. Viene además, y lo anuncian, una reforma fiscal porcentaje. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque, y lo dice el Wall Street Journal hace unos días, no estamos inventando nada, es que cuando vengan las transnacionales, y lo publicaron así, y claro, le movieron el tapete a Peña Nieto y mandó que todo el mundo se callara y que ya nadie tocara este tema, entre otros la izquierda mexicana, que no sigan molestando, que mejor mediten qué es lo que hay que hacer en el futuro, ¿verdad? Porque le están obligando a publicarlo, que no pudo jamás decir que no era cierto, ¿verdad? Están obligando a decir, nosotros vamos a entrar, pero queremos la garantía constitucional. Esa es la única manera. Si entran, como lo dice este periódico, el New York Times, de Wall Street Journal, si entran, lo dicen, venimos con concesiones. Porque, ¿cómo operan las transnacionales? Que esta es una cuestión que es importante decir. Uno de los argumentos de que no podemos nosotros solos es que no tenemos dinero. Por eso la reforma hacendaria, ahorita les explico. Pero ellos no llegan con dinero. Están ahí diciendo es que vamos a tener un crecimiento fantástico, es que va a haber miles de millones que se van a invertir aquí, es que va a haber mucho empleo. Nunca llegan con dinero las transnacionales. Las transnacionales lo que quieren es su concesión. Eso ya está, como les decía yo, dicho. Y si van a venir aquí a México, ¿qué van a hacer? Que es elemental, es muy simple. Van a ganar lo que se llama
la renta petrolera, es una palabreja técnica. ¿Cuál es la renta petrolera? Muy sencillo. Si para sacar un barril de petróleo cuesta $10 y venderlo se vende en 100, pues esa diferencia es la renta petrolera, la ganancia en la venta de petróleo, que es el mejor negocio del mundo. Ese es el cliente. No van a privatizar Pemex, por favor. Ese es el mismo rollo de la CFE cuando decían no se va a quitar un tornillo de la CFE, no se va a vender Pemex, no se va a vender, claro, nadie va a comprar ese edificio bombardeado además, eso no les interesa, lo que les interesa es el petróleo, no van a vender, no van a privatizar Pemex, no, van a privatizar el petróleo, desnacionalizar la explotación del petróleo, lo sacan, y al sacarlo, pues son propietarios de lo que sacan, esos son los contratos. Entonces, bueno, y las ganancias nos las repartimos, otra vez Wall Street Journal, ahí lo dice, las ganancias nos repartimos, la renta petrolera, 70-30 dice, alguien dijo mexicano, que están soñando, porque estas petroleras, si será 70 para ellas y 30 para México, y es mucho, porque esas son las experiencias en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a llevar el X de la renta petrolera. Y resulta que la renta petrolera sostiene este país, porque el 40% del presupuesto nacional sale de Pemex. Cuando dicen es que Pemex no nos da nada a nosotros, los mexicanos, se lo roba Romero de Champs, que es un ladrón, vean ustedes ahí, no se lo roban los presidentes de la República, no es cuando se toma y se usa el sindicato como chivo expiatorio, no se les olvidan los contratos millonarios y millonarios en dólares que se los llevan los que están allá, toda la distribución de una corrupción brutal. Entonces, si se van a llevar el X% de la renta petrolera, ¿cómo le van a hacer para cumplir el presupuesto? Porque no se cobra aquí a los grandes intereses. Entonces tienen que hacer una reforma hacendaria para cubrir lo que se le va a dar a los extranjeros. Son muy generosos con el petróleo mexicano. Y entonces, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el pueblo de México. Pues a fuerza, ¿quién lo va a pagar? Este libro se lo recomiendo para su trabajo. No tenemos la posibilidad de imprimir miles y miles de ejemplares, pero ahora en este tiempo está en internet. En internet está, es una investigación hecha por expertos para ayudarnos a combatir al enemigo. Si no tenemos conocimiento del tema, si no sabemos responder a las mentiras, a las falacias, como esto del dinero, no hay dinero, nos cobran, quienes tenemos que cobrar, pero no se cobra porque quienes deberían de pagar son los que mandan. Entonces las leyes fiscales se hacen para los que mandan. Entonces yo les recomiendo este trabajo, está en internet. Les voy a dar la dirección: www.dominiociudadano.org. Repito, www.dominiociudadano.org. Ahí está. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Estrategia Urgente en Defensa de la Nación. Encontramos que la industria petrolera sigue siendo un gran negocio a nivel mundial. De los 80 billones de dólares que conforma el Producto Mundial Bruto a nivel planetario, un lugar líder es el de las empresas petroleras. Ustedes solamente revisen, no tengo por qué ir a datos más complejos, ellos mismos lo dice la revista Fortuna en español, que no es lo mismo que la revista Fortuna, una buena revista Fortuna mexicana. Fortune, busquen las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y las 500 empresas más grandes del mundo. Ahora, eso es en primer lugar, y les digo, estamos hablando de que tienen como ganancias netas márgenes de
ganancia que van de 35.000 a 40.000 millones de dólares limpios. Primer punto. Entonces, la industria petrolera sigue siendo la más rentable del mundo. Estamos en un contexto de crisis. Tercera cuestión que ya parcialmente mencionó el senador Bartlett, entre los ponentes, está el asunto de que efectivamente cerca del 40% de los ingresos públicos de nuestro país ya han llegado a ser del 45%, que es, digamos, la tercera parte del Producto Interno Bruto Nacional. La tercera parte corre por cuenta del Estado, del sector público, y de ahí 40-45% son recursos que vienen de petróleos mexicanos. Petróleos mexicanos del año 2000 al año 2012 dio como renta antes de impuestos más de un millón de dólares, de 100.000 millones de dólares, $1 billón, de ese tamaño. O sea, estamos hablando de una cantidad equivalente al Producto Interno Bruto mexicano, que anda por allí de 1.3 billones de dólares. Estamos hablando en valor, no estamos hablando estrictamente de la cuestión de que el petróleo es imprescindible en lo que se entiende hoy capitalismo moderno. Ya se ha mencionado desde un inicio que el petróleo es eje para la economía contemporánea. Nuestro país está sumamente endeudado. ¿Cuántos de ustedes saben que cada día están pagando una parte de lo que se llamó en su momento Fobaproa, después de que el país fue hundido financieramente? ¿Cuántos de ustedes saben que como resultado de esa crisis de 2006 no tuvo el Estado otra opción más que empeñar a Pemex? No estoy discutiendo si los gobernantes y Cedillo, que definitivamente no es de mi buen parecer, era traidor o no. Lo único que estoy diciendo y queriendo destacar es qué se podía hacer cuando el Estado estaba en bancarrota. Bueno, lo que hicieron fue empeñar petróleos mexicanos, y el mecanismo de endeudamiento, aunque ya se habían pagado los 50.000 millones de dólares, les pareció muy ingenioso. Entonces se volvió como el dogma utilizar mecanismos que en realidad son deudas, se les llama inversión a estos proyectos de inversión diferidos en el registro del gasto. Después disfrazaron el acrónimo, la Secretaría de Hacienda a mediados de la década pasada, por 2005-2006, en el contexto del debate, los preludios de la reforma energética de 2008, los reprogramó y los hace aparecer como deuda, pero parcialmente, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ocurrió fue que estos mecanismos se convirtieron en la suplantación de la inversión de los recursos propios. Si ustedes tienen un excedente, ¿por qué tienen que ir a contratar deuda con intereses altísimos y entregárselos a una empresa extranjera bajo la idea de que los mexicanos son incapaces de operar y desarrollar tecnología actualizada o de comprarla en el mercado? Bueno, lo único que les digo, si me quedo yo hasta mediados del año 2010, que me hubiera querido proyectarles el cuadro, aquí tuve problemas técnicos, pero estamos hablando de deudas, en el caso de Pemex, que tienen que ver con 30.000 millones de dólares o más cada año por conceptos de dividendos. De ese tamaño. Estamos diciendo que estos pediregas no se utilizaban para la Comisión Federal de Electricidad, también empezaron a aplicarse, y además se aplican en proyectos que muchas veces son sumamente dudosos en cuanto a su eficiencia, lamentablemente. No estoy, insisto, diciendo no se trata en primer lugar de buscar culpables, primero veamos la condición en que estamos. Contratos de riesgo quiere decir que el capitalista dice, me voy a arriesgar a invertir, entonces si hay ganancias, si hay grandes pérdidas, yo las voy a tener, pero si hay ganancias onerosas, son mías, ¿no? Porque yo me arriesgué. El único punto que yo digo es por qué quieren contratos de riesgos en la industria petrolera, en la más rentable del mundo, en la que da cerca de 40.000 millones de dólares al año antes de impuestos a nuestro país, sin la cual no habría educación, salud, promoción del empleo, apoyo a pequeñas empresas,
ni visos de pensar nuevamente en que la Banca Nacional de Desarrollo juegue un papel real en promover la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que les quiero decir es la propiedad del subsuelo, del petróleo, lo que ganó la Constitución del 17, la propiedad nacional de la industria de petróleos mexicanos y la rectoría del Estado no deben estar en juego en cualquier reforma que se haga. Así nos veamos obligados, porque evidentemente puede darse y se va a dar un debate a nivel de leyes secundarias. No basta con salir a las calles, tiene que haber unidad, sin duda alguna. Tiene que haber voluntad de defender lo que costó 1 millón de vidas obtener, rescatar, ¿no? Pero también tiene que haber conciencia de lo que se está discutiendo. El debate lo más probable es que se va a dar dependiendo de la fuerza con que actuemos los mexicanos. De esa manera se puede evitar que tengamos un presidente que se ve en la situación de ser esquizofrénico, dice una cosa en el extranjero y otra cosa en México, ¿no? Bueno, eso, esa línea de margen o de negociación sea una o sea otra depende de nosotros nada más. Si el pueblo no se involucra, uno de sus bienes más codiciados, que es el petróleo, lo va a perder, no lo va a volver a recuperar, lo va a perder definitivamente. Y digo porque a pesar del carácter de la reforma de 2008 que permitió inversión privada extranjera en una gran cantidad de tramos en los que no había, en ductos, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero sí les digo algo que pasó importante en ese año. No se tocó, como quería Felipe Calderón, sobre todo el 27 constitucional. Y esto lo discutí con Manuel Bartlett en un programa de radio, que bueno que está el senador afuera, explícitamente, porque él decía que se perdió todo, ya se privatizó todo. No fue tan inútil esa lucha. Existe esa contradicción entre leyes primarias y leyes secundarias, y se ganó la cultura petrolera, por lo menos despertar. O sea, la gente recuperó, revivió, se movió algo en su conciencia y en sus corazones, en el sentido de que pertenecemos a este territorio y este territorio es nuestro. Vamos a decir, a inicios de la década pasada, 2000, 2001, 2002, Estados Unidos obtenía el 40% de su petróleo de América Latina. Se piensa, bueno, ¿de dónde sale el petróleo de Estados Unidos? Entonces todos dicen, no, pues de Arabia, ¿no? No. Este es el lugar de donde saca menos petróleo Estados Unidos, de los países árabes. Antes saca, América Latina es su abastecedor fundamental. Claro que junta lo de México, lo de Venezuela, lo de Colombia, todo lo junta. Y su segundo abastecedor evidentemente es Canadá, 15%. Juntos de sus, vamos a decir, de su traspatio sur y de su traspatio norte, sacaba a inicios del siglo del nuevo milenio, estaba sacando el 55%. El 45% restante ya se lo campechaneaba, sacaba una parte muy importante del Golfo de Nigeria, sacaba otra parte muy importante del Mar del Norte, es lo que es Gran Bretaña y Noruega, sacaba otra parte importante de Indonesia, y lo que le restaba del Medio Oriente. Sí, porque Estados Unidos, digamos, es el país que más inteligentemente reparte su abasto en múltiples zonas para tener la menor vulnerabilidad respecto de una sola región. Usa toda su fuerza para aplicar digamos, un plan de succión de los recursos de otros países que militarmente implique la menor vulnerabilidad posible. Pero, claro, donde sí, como región geopolítica se concentraba el golpe, ¿no? Que era un puñetazo en la cara, era América Latina. ¿Por qué? Porque controlaba América Latina. En el momento en que se integra UNASUR, ya como un bloque duro, habiendo fracasado el golpe de Estado en Venezuela y habiendo, digamos, despertado
la enérgica intervención geopolítica de Hugo Chávez, ¿no? Que le dice la ONU, aquí huele a azufre, ¿no? A Bush, que acaba de pasar, o sea, que inaugura, Hugo Chávez inaugura, vamos a decir, toda una geopolítica con mucha fuerza, con mucha dignidad, que no se veía desde las épocas tempranas de Fidel y del Che, cuando recién estalla la Revolución Cubana. Inicia, vamos a decir, esta acción con tanta determinación, inteligencia y al mismo tiempo con esas dosis de insolencia que le caracterizaban a Hugo Chávez, ¿no? Pues sí, le abre, digamos, un espacio de mucha autonomía a América Latina, que sigue enviando su petróleo a Estados Unidos. Pues Estados Unidos usa petróleo para todo, ¿no? De la industria petrolera sale cualquier cantidad de cosas, no solo energía. Es la materia prima fundamental de toda la industria petroquímica, y de la industria petroquímica no salen 100 productos, ni 1000 productos, salen millones de productos diferenciados. O sea, el petróleo se transforma en millones de valores de uso diferenciados. Lo que además pues se va a ver confrontado a una ruptura también de un cierto pacto pues que había con la sociedad civil estadounidense. La sociedad civil estadounidense ya estaba muy molesta con el Tratado de Libre Comercio con México, con el NAFTA. Ya cuando los empiezan a meter en la OMC, estallan las movilizaciones de 99 en contra de la OMC en Seattle, movilizaciones nunca vistas en los Estados Unidos. Bueno, había un despertar muy fuerte del sector obrero, del sector campesino, de los estibadores, de la sociedad civil norteamericana. Chomsky estaba anunciando que venía una movilización civil que iba a hacer palidecer las movilizaciones de los 60s. Y bueno, pues con el 11 de septiembre Bush dice, terminamos con todo esto de un plumazo, ¿no? El enemigo interno, el terrorismo, acabamos. Y también, bueno, pues se va a confrontar con una sociedad civil que se está enfrentando a todo esto y que va a ser toda acusada de terrorismo. La diferencia entre la represión de la movilización de Seattle y la de Génova, que habrá sido en 2003, según recuerdo, es que en Génova hubo muertos, ¿no? Le dan un manotazo a la sociedad civil mundial, le dan un manotazo a la sociedad civil norteamericana, le dan un manotazo a la alianza con Europa, pero en 2003, ni bien invaden Irak, despiertan algo que nunca se había visto en el planeta, que es una movilización en contra de la guerra de 3 millones de personas en decenas de ciudades de todo el mundo, con una sola consigna que dice not blood for oil. No queremos sangre por petróleo. Por primera vez. Es la primera movilización mundial global anticapitalista que además dice el centro es el petróleo. El petróleo genera masacres. Bien, entonces estamos frente a una crisis climática que viene directamente del petróleo, que tiene que ver con consecuencias ambientales nunca antes vistas y que tiene que ver con un agotamiento de yacimientos. Entonces, canadienses y gringos están hasta la madre del petróleo. Este es el problema que tenemos. Y ellos sí se mueven. Se mueven ambientalmente porque saben que el problema ambiental es un problema de vida o muerte. El problema de lo que ocurre, y ya voy a concluir, el problema de lo que ocurre cuando se moviliza la sociedad civil de los Estados Unidos y la sociedad mexicana no se moviliza, es el siguiente. Los gringos inventaron las megagranjas de cerdos. O sea que concentras 50,000, 100,000, 200,000, medio millón o 1 millón o 2 o 3 millones de cerdos en una granja. Ellos las inventaron en Carolina del Norte. Pues imagínense cómo quedaron los ríos. Un cerdo produce de 3 a 5 veces más excremento que un humano.
Entonces los gringos expulsaron las megagranjas de cerdos, por eso están en México, ¿no? Están en Perote, ahí están las granjas de millones de cerdos, y llegaron con la firma del Tratado de Libre Comercio. Soberanía es, sacamos lo que nos hace falta a nosotros, lo que no nos hace falta, no tenemos por qué estárselo regalando a esos locos, y cuidamos el medio ambiente, porque lo que no cuidamos del medio ambiente ahorita, luego alguien lo va a pagar. O sea, estamos haciendo que todo el desmadre que hacemos ahorita lo subvencionen las siguientes generaciones. Es como si les estuviéramos enviando caca en paquetes a todos nuestros hijos. Enrique Peña Nieto en sus giras, ¿qué es lo que hace? No se cansa de invitar a los capitales privados extranjeros para que vengan a invertir, pero es un doble lenguaje, porque no solamente lo hace de esa manera, por pagarle los servicios que van a venir a prestar, sino les quiere regalar parte de lo que se extraiga de nuestro subsuelo. Y eso lo prohíbe la Constitución. Aquí están una serie de compañías que nosotros lo manejamos de esta manera. Aquí es una caja que va a regalar a todas estas compañías. Entonces, aquí está Peña Nieto diciéndole que así como se le va a hacer una transformación, que ellos dicen que no es privatización, que es modernización, que Carlos Romero pues, también ya requiere una cirugía por ahí. Es muy posible que ahora que esté en revisión de contrato, que firme el despido no de menos de 10,000 trabajadores y la entrega de los recursos que tenemos, pues ya vaya a dejar el cargo. Ahorita es parte del sistema, es senador y lo está protegiendo. En la actualidad tenemos 6 refinerías. Escúchese bien, esto es muy importante. Esas refinerías están trabajando ya a menos del 80%. ¿Y cuál es el argumento? El argumento nos dice que no hay petróleo crudo para suministrarle la carga a las refinerías. Es una gran mentira, porque, ahorita lo van a ver en la próxima lámina, aquí nosotros lo que decimos es que no hay voluntad política, porque si le suministraran el 20% más a cada una de las refinerías, si son 6, automáticamente tendríamos una refinería y nos sobraría un poquito más, ¿no? Pemex es la primera industria del México, contribuye con 40 centavos de cada peso de sus ganancias para la sobrevivencia de todos los mexicanos. La Secretaría le recoge todo el dinero y entonces aquí se pagan los exorbitantes salarios del presidente de la República, de los diputados, de los senadores, que no nos sirven para nada, la verdad, en la actualidad, salvo algunos casos muy contados. Y del pago también de intereses, porque cada vez endeudan más a Petróleos Mexicanos y, bueno, pues de ahí están pagando. De ese dinero, de esos 40 centavos, se construyen escuelas oficiales, se paga el mantenimiento a todo el ministerio, su personal, a la policía, al ejército, la marina, carreteras, instalaciones de ISSSTE. Muy poco dinero de las utilidades se emplea para el crecimiento de la industria, por eso dice que está quebrado Petróleos Mexicanos. Aquí les voy a hacer un comentario de la explosión del centro administrativo de Petróleos Mexicanos en uno de los edificios. ¿Qué sucedió? Ahí nosotros, en una entrevista que nos hicieron en el periódico, manejamos 3 hipótesis y hoy nos están dando la razón. ¿Qué dijo el procurador Caro? Que había gas metano y que a eso se debía la explosión. Cuando ahí, en el sótano, no había una sola caldera, no había una subestación eléctrica, un ducto, algo que pudiera producir esa terrible explosión. Miren lo que dijimos nosotros. La primera hipótesis, para justificar la privatización de Petróleos Mexicanos, que ya le están exigiendo las transnacionales. La otra, la desaparición de los archivos que se encontraban en ese sótano. ¿Por qué? Porque ahí están involucrados muchos funcionarios de gobierno cuando hacen las compras tanto del petróleo, de los equipos. Ahí es el caso de Juan Buenotorio, que le denuncia a la compañera o la periodista Ana Lilia Pérez en el libro Manos Azules, Camisas Azules y Manos Negras. Y la tercera, que manejamos, es la exigencia del crimen organizado que ha penetrado en Petróleos Mexicanos. El crimen organizado le ayudó a Peña Nieto con dinero para su campaña y también con gente y amedrentando. Aquí son unas imágenes
de lo que sucedió, de lo que pudimos captar, porque la prensa no dejó entrar a una comisión que los compañeros petroleros de la UFI solicitaron para la intervención y para hacer el dictamen. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicimos? Porque había en Petróleos Mexicanos una comisión de higiene y seguridad que teníamos la capacidad para dar el dictamen y que salíamos a las refinerías, a las plantas petroquímicas a hacer este tipo de trabajo. Pero como no nos íbamos a prestar al juego, no dieron entrada. Miren ustedes la explosión que hubo allá en Petróleos. ¿Cómo están torcidas las grandes viguetas de acero? Eso no hace una explosión. Y aquí los que les platicaba yo, todos los papeles que había en el archivo se diseminaron en el patio. Y ahora dicen que no nos van a dar información, y ya hizo un compromiso Petróleos Mexicanos con el Instituto de Información, el IFAI, para que hasta en cuanto organice todos esos archivos, y va a tardar 10 años, no nos van a dar información. Si ahí se compra un tanque, compañeros, un tornillo, lo que ustedes quieran, en estas facturas que seguramente están aquí tiradas, aparecen sobrevaluadas 3 o 4 veces más. Entonces, eso es uno de los motivos por el que hicieron o provocaron esa explosión. Aquí de un segundo piso se ve la destrucción que hubo. Miren ustedes qué desastre, ¿no? Hace poco tiempo vino el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. No vino a hacer una visita de cortesía. Lo que vino fue exigirle a Peña Nieto que ya le entregue el petróleo y que ya le entregue la luz. Esto fue planeado en el TLC. Y miren, cuando hemos nosotros analizado y visto que los Estados Unidos den ventaja a otro país, ni siquiera el Canadá, en esta ocasión que fue el otro país que intervino en todo este TLC, le vino a exigir que ya entregamos el petróleo. Por eso la reforma esta estructural energética apoyada con el pacto lo quieren hacer. Esto se verá ahora ya, afortunadamente, es otra toma en las diferentes plazas de la República. Cuando hay un acto aquí, también se hace en Chihuahua, también se hace en Pachuca, en otros estados de la República. Los ingenieros y técnicos y obreros petroleros estamos listos para seguir sosteniendo el sector de la energía. Lo hemos hecho con orgullo desde 1938 a la fecha. Hemos sostenido la industria petrolera. No necesitamos de tecnología, la podemos comprar o alquilar. No necesitamos porque hay mucho dinero también. Los recibos de los que hablaba el compañero Amesco, de verdad no hay una forma de cómo controlar. Y esto es por una sencilla razón. Ahora ya casi el 50% de la energía eléctrica la están generando compañías transnacionales como es la Mitsubishi, como es la Unión Fenosa y como son otras compañías. Cuando uno llega su recibo de luz a la casa, cuando lo toca a uno, pues ya le da toques de la cantidad exorbitante que viene ahí. Aquí nuevamente, miren lo que hace, ¿no? No tenemos un gobierno confiable. La Suprema Corte de Justicia traicionó a la clase trabajadora electricista. Que aquí debo decir que de verdad mi reconocimiento para ellos, porque han luchado por más de 4 años, se han sostenido en esa resistencia y son un ejemplo de cómo debemos defender nuestra materia de trabajo. País petrolero y del pueblo sin dinero. La Secretaría de Hacienda le devuelve más de 1.641.400 pesos de impuestos, lo que ya comentamos anteriormente, y miren en qué condiciones tan precarias viven gran parte de nuestros habitantes. Hay mucho dinero en Pemex. Del 2001 al 2011, Pemex le entregó a Hacienda 5.724.376 millones de pesos. Entonces la pregunta aquí es, ¿Petróleos Mexicanos es rentable o no es rentable? ¿Ustedes creen que si la empresa estuviera quebrada, la industria petrolera, las transnacionales quisieran venir a nuestro país a invertir? No, vienen por la riqueza petrolera y además vienen con excesión de impuestos. ¿Y qué va a pasar? Que las utilidades que generen se las van a llevar a su país de origen, sea Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, España, sobre todo España,
que ahí nuevamente hizo un convenio que hoy afirma Peña Nieto con las navieras. Van a construir 2 hoteles flotantes que se requieren, van a crear 3,000 empleos y van a comprar unos chalanes, o sea, unos barcos que transportan maquinaria y que transportan comida. Cuando los astilleros mexicanos en Topolobampo, en Veracruz, pudiéramos hacer ese tipo de, pero sí, efectivamente, fue el presidente del empleo, pero para los extranjeros, no para nosotros. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador.